dado que espacios como estos pues nos representan grandes aprendizajes. Escuchar otras experiencias, escuchar otras personas también nos va abriendo el panorama de lo que está sucediendo en el medio. Y no es ajeno en este momento, pues lo que venimos viviendo alrededor ya de un año y medio y que ha provocado cambios sustanciales en la vida de todos, no solamente en el aula de clase, no solamente en los procesos de aprendizaje, en los procesos de enseñanza, sino en general en la vida cotidiana de todos. Yo creo que esto ha traído grandes cambios para todos. Yo creo que como nunca antes habíamos estado en un momento en que tuvimos que cambiar el chip y lo cambiamos rápidamente y nos dimos cuenta que somos capaces de asumirlo de una manera muy positiva. Los estudiantes desde el lugar donde les correspondió, desde sus casas, algunos también desde sus espacios laborales, a los docentes cambiar también del aula física al aula virtual. Yo creo que fueron grandes cambios que todos hemos tenido que aprender. O sea, esto ha implicado nuevos retos en la manera de aprender, pero también retos en la manera de enseñar. Y esto definitivamente pues, nos ha traído cambios positivos y cosas que se nos van a quedar para el resto de la vida, pero que también nos hemos dado cuenta que hay otras cosas que también nos han hecho falta. El interactuar con el otro, si bien interactuamos por la cámara, nos podemos reunir con el otro, pero nos hemos dado cuenta que esa interacción física, estar en contacto con el otro, también produce aprendizaje. Entonces yo creo que es todo lo que hemos tenido hasta ahora nos ha traído grandes aprendizajes y hemos aprendido que lo que era tan normal y cotidiano en la vida se nos ha vuelto como en una esperanza, ¿cierto? Entonces yo creo que este espacio es fundamental. Profesor Carlos Andrés, muchísimas gracias, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Muchas gracias, decana. Qué pena, profe. Antes de comenzar con el profe, entonces recordarles que nuestro profesor Carlos Andrés es ingeniero administrativo, publicista, especialista en alta gerencia, magíster internacional en administración y dirección de empresas, magíster en dirección estratégica con especialidad en gerencia, doctorando actualmente en estudios interdisciplinarios de psicología. Ha sido consultor empresarial, capacitador en emprendimiento, docente del programa de comunicación social y docente investigador del grupo de investigación Urbanitas de nuestra universidad. Entonces, bienvenido, profesor. Antes de que empiece, qué pena, debo recordar que me están avisando por interno que los listados de asistencia se van a enviar los enlaces en el chat para aquellas personas que están hoy con nosotros. Recuerden diligenciarlo. E igualmente se les va a enviar una encuesta de satisfacción para que también nos apoyen con el diligenciamiento de la misma. Aquellas personas que alcanzaron a inscribirse en el sistema académico, recuerden que también recibirán su certificado a través de la unidad de extensión de nuestra universidad. Ahora sí, profe, bienvenido y somos todos oídos para su charla. Muchas gracias, directora, decana, muchas gracias. Y bueno, agradecerles a todos, primero que todo, pues por la asistencia, por brindarme esta oportunidad de dirigirme a ustedes y compartirles experiencias, las que viví y las que sigo viviendo con la Universidad Católica Luis Amigó. Espero que puedan tal vez apropiarse y adquirir todo lo que les quiero transmitir el día de hoy. Básicamente es basado en una experiencia como docente. Soy, como lo dijo la directora del programa, soy del programa de comunicación social de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño. Y pues esto demuestra un poco que desde otras facultades también nos podemos integrar pues como para compartir estas experiencias que son enriquecedoras para tanto para estudiantes como docentes. Veo mucha asistencia de estudiantes y docentes y que me alegra porque tal vez esta conversación o esta charla que tengo preparada para ustedes enriquece ambos públicos y espero no incomodar ni ser inoportuno.
Espero que también ustedes puedan captar las reflexiones que al final les quiero compartir, y pues que realmente de alguna u otra forma tampoco me pienso extender mucho, pero pues que ustedes puedan disfrutar de este espacio. Muy bien, esta charla inicialmente pues estaba como una experiencia docente y que fue planteada inicialmente de esta forma, porque fue básicamente alrededor de 2016 y 2017 en la cual yo me encuentro en una situación compleja como en el ejercicio docente, donde experimento que mis estudiantes en ese entonces no tenían pues como unos resultados esperados por parte de lo que fue o por parte de lo que está estipulado dentro de las cartas descriptivas y proyectos docentes de mi programa y específicamente de los cursos. Empiezo a hablar con profesores y me encuentro que tampoco en ciertas situaciones o habilidades y competencias que se esperan que los estudiantes adquieran, no se estaban logrando los objetivos que pretendíamos. Y esto, pues a mí me inquietó de alguna forma y empiezo a cuestionarme por qué el estudiante cada 8 días nos encontrábamos nuevamente, pero habían sucesos, episodios o algunos conceptos que se les olvidaba o que de pronto el estudiante de pronto no se apropiaba de esos conceptos para su ejercicio profesional o para las mismas clases. Pues resulta que cada 8 días el estudiante, en términos coloquiales, se reseteaba prácticamente y teníamos que hacer reprocesos pedagógicos porque estos conceptos no quedaban bien plasmados. Empiezo a cuestionarme inicialmente si era por parte mía de pronto, si mis tácticas, estrategias de aprendizaje o de enseñanza no estaban siendo efectivas. Pero también empiezo a analizar mi público, empiezo a analizar el contexto en el que estoy y me doy cuenta pues que hay ciertas características que tenía que tener en cuenta para a partir de allí y tomar un cambio. Pues esto básicamente, cuando analizo al estudiante y me encuentro con él, veo que realmente ellos están en otro mundo y tal vez yo estaba usando los canales equivocados o tal vez no les estaba llegando directamente. Pues a veces dentro de las competencias que nosotros pretendíamos entregarles o que consolidarles a los estudiantes, solamente lograban 2 y era un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de prácticamente un 30% de lo que realmente. Eso no quiere decir que a los estudiantes les iba mal, les iba muy bien, pero realmente pasados los semestres, cuando me encontraba con los mismos estudiantes que hacía unos semestres atrás, ya les había tenido la oportunidad de dar clase, retomábamos conceptos que de pronto yo ya sabía que estaban aprendidos por ellos, pero resulta que no. Ellos, algunos me decían que de pronto no habían visto eso en clase o que algún profesor X o Y no les había dado, pero cuando confrontaba las cartas descriptivas y los proyectos docentes y al mismo docente y a los mismos estudiantes, realmente sí, esos componentes sí se habían dado a los estudiantes. Había bajo rendimiento en los estudiantes, el aprendizaje era lento por parte de ellos, en términos de mi experiencia con la que yo tuve, había una característica que preponderaba en ellos, que eran pues dependientes digitales. Los veía en los pasillos, en los corredores, en las aulas, siempre con su smartphone, con sus tablets y allí, hasta morfológicamente, empezaban a tener cambios. Y bueno, ahí empecé a detectar que tenían alto uso del celular, que tenían muy buen acceso a los recursos tecnológicos, pero su motivación en clase era muy baja. Pues entonces entendí que era uno de los canales que tal vez podría usar o que tal vez podría explotar. Sin embargo, no me precipité a hacerlo desaforadamente sin tener de pronto algunas técnicas o conceptos claros o de eso.
De hecho, pues yo soy docente TIC de herramientas digitales, de redes sociales también, pero de todas maneras no lo hice de una manera rápida, sino que lo que hice fue investigar un poco. Y me encontré con que en otras partes, en otras latitudes, en otras universidades, encuentro que hay herramientas que se empiezan a usar, ¿sí? Y que hay otros modelos pedagógicos que se empiezan a usar. Pero para eso, el punto de partida fue hacer esa caracterización. Esa caracterización tanto de los estudiantes de ahora de universidades y de colegios como los docentes de universidades y colegios. Son estudiantes que realmente pues tenemos hoy en día que son de dos generaciones, de Y y Z, que son los millennials y los centennials, y que de esa misma manera, siendo de otra generación, pues se comunican diferente, hablan diferente, tienen unos lenguajes de información, unos códigos de información y de lenguaje particulares, aunque tienen unas características digitales. Indefectiblemente, pues al ser millennials y centennials, pues son nativos digitales, ellos desde que nacen ya tienen un chip insertado y pues ya intuitivamente se adaptan fácilmente a la tecnología y a los medios digitales. Son dependientes digitales, están publicando todo el tiempo en sus redes sociales, son abiertos a nuevas experiencias, no tienen preceptos, de hecho son influenciadores con sus mismos pares, algunos influenciadores en redes sociales, también tienen una presencia activa en la web, donde ellos al tener tanto acceso a la información por medio de sus dispositivos, pues están informados constantemente, están abiertos a intercambios, no solamente académicos, sino también sociables, se relacionan fácilmente con otros pares, también encuentro que tienen motivaciones, asumen riesgos, son prosumidores, les gusta participar. Pero esas características, nosotros los docentes o muchos de los docentes que conozco, no las habíamos identificado, pero desde un punto de vista práctico para nuestro ejercicio docente o pedagógico, pues nosotros venimos desde de una metodología de clase magistral. Hace muchos años, la mayoría de nuestros docentes fuimos educados por docentes donde había poca comunicación, poco intercambio de comunicación y de información. Habían universidades, en mi caso personal, donde tenía docentes que realmente era lo que ellos dijeran y ya está, esa era la única verdad. Los docentes no estaban generando contenidos, estoy hablando de más o menos en un periodo del 2017, 2018, en ese entonces no se generaban contenidos, habían algunos que estaban capacitados en herramientas TIC, en herramientas tecnológicas, digitales, sin embargo, no eran aplicadas en su ejercicio académico. Dictábamos clases tradicionales, teníamos escolaridad alta, somos tecnológicos, éramos tecnológicos también en ese entonces, teníamos nuestro smartphone, nuestra tablet, nuestro computador y bueno, son condiciones que realmente las teníamos como docentes, el estudiante también las tenían, pero también podíamos converger en ellas, pero no era una comunicación fragmentada, había una relación fragmentada en términos pedagógicos. Consumíamos los mismos contenidos, teníamos una motivación relativa con relación a los resultados esperados a los estudiantes. A veces algunos docentes, no en esta universidad, en otras universidades, no se preocupaban por tanto la evolución del estudiante. Muchas veces el docente iba a dictar su clase y ya está, el que aprendió, aprendió y ya pues no había esa preocupación, esa sensibilidad con que realmente el estudiante aprendiera. También somos participativos en redes sociales, usamos recursos tecnológicos, tenemos baja producción científica y eso no es solamente en esta universidad, en todas las universidades. Aquí en Colombia tenemos una producción científica muy baja si nos comparamos con otros países. Y pues teníamos al alcance no solamente las herramientas, sino también programas de capacitación docente en ámbitos digitales ofrecidos por la Alcaldía de Medellín, ofrecidos por las mismas instituciones.
Pero nada de esto estaba dando resultados, nada de esto, y la comunicación estaba totalmente fragmentada. No había una relación en términos pedagógicos que realmente nosotros como docentes pudiéramos tener unos resultados exquisitos. Teníamos buenos resultados, pero no exquisitos. Lo que realmente nosotros o románticamente como docentes esperamos que lograr instaurar en los docentes, en los estudiantes. Entonces, cuando identifico esto y empiezo por este punto de partida de caracterizar a ambas partes, voy a la teoría y consulto, investigo y encuentro otros teóricos que empiezan a desarrollar modelos pedagógicos muy avanzados en otras latitudes, en otras universidades, y empiezo a ver unos resultados muy positivos por allá, muy lejos. Pero cuando lo confronto a la realidad de nuestro país, básicamente, son pocas las instituciones que en ese entonces estaban aplicando este tipo de modelos. Encuentro con unos modelos que implementan herramientas tecnológicas y que realmente esto facilitó no tanto para los docentes en su ejercicio profesoral, sino también a los estudiantes. Estamos hablando de un contexto del 2017, 2018 y un poco más años para atrás. Eh, entonces, empiezo a descubrir herramientas y análogamente pues empiezo ya a adaptarme con ellas y a implementarlas. Si ya las conocía, pues de todas maneras las empiezo a implementar e introducirlas dentro de mis aulas de clase como laboratorios, a ver qué sucedía. Me empezaron a gustar unos resultados que fueron realmente pues muy someros, pero que sí empezó a notarse una diferencia, pero era desordenada la implementación. Ahí es cuando encuentro modelos pedagógicos como Dual Learning o B-Learning y Flipped Classroom, que son el aprendizaje combinado y la clase invertida. Este tipo de modelos ya estaban implementados en otras partes, en países europeos, en Norteamérica, pero que aquí en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, pues no eran pocas las universidades. Bueno, hace poco también se empieza a implementar la universidad digital aquí en la ciudad de Medellín, pero puntualmente en la mayoría de las instituciones de educación superior no se estaban implementando este tipo de modelos. Entonces empiezo a adaptar, a apropiarme de estos conceptos, primero que todo, de manera experiencial, muy informado, pero muy ordenado, a implementar cositas y paso a paso fui obteniendo unos excelentes resultados. Me empecé a diferenciar ante mis pares, ante mis compañeros de trabajo, que también dictaban los mismos cursos, pero mis resultados eran diferentes, eran sobresalientes. Y el estudiante hoy en día comunica y habla y le dice también a sus otros compañeros qué son esas experiencias nuevas que está teniendo en clase y en la misma clase que los otros compañeros están teniendo, pero tal vez con otros docentes. Y empiezo a notar una intencionalidad, una emoción por parte del estudiante donde realmente se muestra muy interesado y eso me encantó. Empiezo ya de una manera estructurada, ordenada y empiezo también a disfrutarlo. Lo primero, el punto de partida para mí y muchas de las herramientas digitales que implementé fueron básicamente todas las que están en el ambiente Google. En ese entonces no teníamos ahora convenio con Zoom ni nada de eso, sino que usaba todo lo que tenía a mi alcance, que eran estas herramientas del ambiente Google como Classroom, Forms, Drive, algunas herramientas y me fui complementando por otras que encontraba herramientas gratuitas en Internet y que me estaban facilitando y estaba logrando los objetivos y tenía constantemente comunicación con ellos. Dentro del aprendizaje combinado es combinar prácticamente los espacios presenciales con los espacios muertos, entre comillas, los espacios donde el estudiante no está presente dentro de clases o dentro de la universidad, pero que todo está enmarcado dentro de un mismo espacio de tiempo que es todo el semestre académico. ¿Y por qué no abordarlos en esos espacios donde los estudiantes no tenían clase? Y eso es el blended learning, el aprendizaje combinado. Combinar esos espacios de presencialidad con los no presencialidad. Entonces, empecé a realizar un sinnúmero de productos, de actividades que
al estudiante, al estudiante les podía abordar en periodos muy cortos, donde ellos no tenían clase, y les empezó a gustar. No usé redes sociales, no usé Facebook, no usé WhatsApp. De hecho, mis estudiantes no tienen mi número de celular, pero, sin embargo, tuve constante comunicación con ellos. Dejé las herramientas de redes sociales horizontales como para otros espacios o tal vez para de uso personal, pero empecé a usar otras herramientas con las que aprendí y que también pues al estudiante le fascinó. Los resultados fueron excelentes. El Flipped Classroom es la clase invertida. Es donde el estudiante, por fuera de clase, prepara la clase y es quien viene a clase y enseña a todos sus pares y al docente. Pues al docente ya tiene claro ciertos conceptos, pero le enseña qué fue lo que aprendió. Esa es la clase invertida, donde ya el pierde protagonismo el docente y gana el protagonismo el estudiante. Y ahí se enriquece la generación de conocimiento, el debate, las discusiones, los discursos entre docentes y estudiantes, sanamente, claro, claro está. Estos dos modelos pedagógicos combinados tienen unos resultados excelentes y que me empiezo a entusiasmar tanto que le quiero compartir a mis compañeros, hablo, digo a mi facultad, empiezo a hablar para que lo implementen. Y tal vez a veces en algunas situaciones la respuesta no fue como yo me lo esperaba o tal vez sí. Lo importante es que yo me apropié de estas herramientas. Yo me apropié de estos modelos de aprendizaje y ya los estaba implementando. Tanto fue que me entusiasmé que empiezo ya de una manera mucho más profunda a investigar el asunto y fuera de eso empiezo a generar contenido, a generar conocimiento y empiezo a escribir científicamente y académicamente sobre mi experiencia. Y allí les quiero hablar puntualmente a los docentes que están presentes dentro de esta charla, donde muchas de las experiencias que tenemos dentro de las clases, dentro de los aulas, en los claustros, en nuestras clases virtuales, pueden servir para generar conocimiento y de aprendizaje para otras personas en otros países, en otras partes. Es sino escribir, sentarse a escribir, referenciarse, buscar teoría fundamentada que respalde y argumente nuestros pensamientos, nuestras teorías o tesis, y de alguna forma dejarlo plasmado. O si no, pues no hacerlo tal vez de manera científica, sino, ¿por qué no abrir un blog y escribir esas experiencias? Eso sería buenísimo. Como también sé que es buenísimo para los estudiantes leer a los mismos profesores, que tal vez en las mismas aulas o en los mismos contenidos de clase podamos ver productos realizados y desarrollados por los mismos profesores. Eso sería buenísimo. Y eso en ese entonces pues era de pronto algo que no era muy común o que no era una generalidad y que en teoría sobre el papel era lo que se debería hacer. Esa es la experiencia y me siento a escribir y a transmitir todas esas experiencias con mis estudiantes en diferentes clases. En ese entonces también estaba dictando clases en otras universidades, ya no, pero lo empecé a implementar en todas partes y tuve excelentes resultados. La curva de aprendizaje del estudiante fue impresionante. Generé dos tipos de artículos, ambos top, uno Q1, otro Q2, y que básicamente en uno genero toda la parte que es cuantitativa de la investigación. Todas las cifras, resultados, toda la parte contable, toda la parte numérica de mi investigación. Y en la otra, en el otro artículo, todo lo que es la parte cualitativa. Y en la parte cualitativa es a donde me voy a enfocar bastante. Pues en ambos diseño dos entregas, uno que es diseño un instrumento validado que se llama Abdu, que es la apropiación B-Learning en los docentes universitarios, y en las otras, y en el otro artículo, que es la convergencia ontológica de los tres actores fundamentales en el B-Learning integral, ¿cierto? Esos fueron los dos manuscritos, y pues tanto de corte cuantitativo como uno y de corte cualitativo. Me empezó a generar discurso, pero también empecé a encontrar
cuantitativamente una serie de información que no esperaba. Investigué a 271 docentes donde tengo un nivel de confianza de los resultados muy altos por la muestra que obtuve para poderlos o enviarles el cuestionario de investigación, pero también más abajo encuentro también resultados que tal vez no sean favorables o que tal vez en ese momento no me gustaron, pero realmente era nuestra realidad no solamente de nuestra universidad, sino de muchas universidades y de país, porque esto no solamente se vive o se vivió en ese entonces en la universidad. Lo pude encontrar y contrastar con otras universidades y efectivamente encontré muchas similitudes en los resultados. Encontré docentes que estaban muy preparados, que tenían muy buena formación académica, que conocían del concepto e-learning, pero que no aplicaban ese tipo de conceptos dentro de sus espacios de clase. O que tal vez, peor aún, tenían esos conceptos confundidos, confusos, donde creían que lo estaban aplicando, pero no era así. Encontré unas tasas muy bajas, porcentajes muy bajos, solamente con el conocimiento del concepto. De toda la población, aproximadamente el 32% no conocía o sí conocía y había oído hablar del concepto e-learning, el 67.2%, ¿cierto? Ahí lo podemos ver dentro de los resultados. Caractericé la población de los docentes, etcétera, etcétera. Pero cuando también les pregunto y les arrojo como una pregunta que es más densa o más, que se convierte dentro de la investigación, una variable dependiente, una variable categórica, que es si ya conoce ese concepto, emplea alguna estrategia de e-learning con sus estudiantes. Y ahí es donde me encuentro que no. O a veces sí, pero no bien, ¿sí? Esos fueron los resultados cuantitativos, pues ya de ese artículo, de esa investigación en términos cuantitativos podemos encontrar más como modelos de ecuaciones estructurales, que es un poco más avanzado, más denso, donde empiezo a diseñar una propuesta de apropiación de e-learning en los docentes, pero el tema que más me interesa es el del instrumento de convergencia ontológica en los tres actores fundamentales para el e-learning, ¿cierto? Integral. Otros de los resultados, pues, que también encontré y que me sorprendió es que muchos de los docentes, y que cuando decía que ellos creían que aplicaban el concepto, les pregunto cuáles son esas herramientas que usan. Y para ellos, en función del e-learning, para ellos muchos, la mitad, más de la mitad de los que conocen, mencionó Drive como una herramienta de e-learning. Mencionó ninguna, YouTube, Dropbox, herramientas que realmente sirven, pero que no son del todo funcionales para un ambiente de aprendizaje combinado y clases invertidas. Pero las herramientas que de pronto sí podemos ver que tenemos una cifra o unos datos porcentuales muy bajos, muy mínimos. Eso quiere decir que uno o dos docentes los conocían y las aplicaban dentro de las aulas de clase. Entonces, fueron resultados que realmente en ese momento me confirmaron una realidad que yo veía y que realmente también era un hallazgo importante para la academia, para las universidades. Cuando diseño la investigación de la convergencia ontológica de aplicación del e-learning integral, encuentro teóricos que hablan sobre dos actores. La propuesta mía como hacia la comunidad científica es incluir un tercer actor. Pero en todos los teóricos y en todos los libros, en todos los artículos científicos encontraban que hablaban del estudiante como un actor. El estudiante, pues indefectiblemente es uno de los actores principales donde él tiene que tener para poder propiciar un ambiente de e-learning ciertas características que aquí las vemos. Uso de herramientas digitales, donde tener acceso a computador personal, unas tablets o tal vez smartphone y otros dispositivos que les servían como tecnología adaptable. Esto básicamente son las características que encontré dentro de la teoría. También otra característica pues era la participación activa del estudiante.
pero no activa, no siempre solamente de levantar la mano, de preguntar y todo esto que ya conocemos y que son los sistemas tradicionales de educación, ya está, sino en un ambiente de learning. Pues encuentro que el estudiante necesita de un compromiso con el B-Learning, con el aprendizaje combinado, una actitud colaborativa, no solamente con la clase, con el estudiante, con el docente, sino también con sus pares, con los mismos estudiantes, con los compañeros, colaborar, participación en foro, a los comentarios de otras publicaciones de los estudiantes en esos ambientes de aprendizaje virtuales, discusiones, debates en redes sociales, también participación activa. ¿Por qué no llevar esos productos del mismo estudiante a las redes sociales o ambientes virtuales donde tal vez no tendrá el mismo impacto de los youtubers y de muchos que se dicen llamar generadores de contenido? Pero que sí realmente esto en términos de aprendizaje combinado sí eran nutritivos para la formación como profesional del estudiante. Just in time, que es la entrega oportuna, justo a tiempo, entregar oportunamente, desarrollar las actividades en los tiempos estimados, genera unas competencias de responsabilidad en el estudiante y que permite tener ordenado todo su esquema de aprendizaje durante toda la semana para poder rendir y dar pues como cuentas con todas las otras clases. Tener conectividad o acceso a la conectividad, acceso a redes de Wi-Fi, no solamente dentro de su casa, sino también dentro de la universidad o dentro de las instituciones educativas de educación superior, perdón, y también en la calle. Hoy en día tenemos parques donde nos podemos conectar con Wi-Fi gratuito, y así no solamente suscribirnos por una página web de la alcaldía y podemos tener internet. No hay excusas. Encontramos centros comerciales donde generan espacios de coworking donde nos podemos sentar a trabajar. Tenemos acceso hoy en día al Wi-Fi, y hablo hoy en día desde ese entonces, desde 2018, 2019. Entonces, este tipo de características son netamente importantes para un estudiante que realmente necesite o se disponga para un ambiente de aprendizaje combinado, así como la actitud 2.0. Esa actitud es de ser prosumidor, generador de contenidos, que él mismo se motive para escribir, abrir un blog y empezar a abrir espacios de participación con otras personas en otro mundo, en otros países, perdón, ¿sí? En otras ciudades, con otras universidades, compartir experiencia, instalar aplicaciones dentro de su smartphone, no solamente tener aplicaciones que no son tan constructivas para la formación profesional en el estudiante, sino más que todo redes sociales de ocio y entretenimiento, y que realmente son pues, de carácter horizontal y que este tipo no son tan constructivas para su formación profesional. Evacuar, sacar muchas cosas que realmente del smartphone ocupan gran espacio, pero que existen hoy por hoy muchas aplicaciones que son más constructivas para la formación del estudiante. ¿Sí? Y herramientas 2.0 naturalmente, que son herramientas digitales que puede verlas desde su computador de escritorio. También la presencialidad es importante, no solamente ambientes virtuales, es decir, estar presente en ambientes virtuales de aprendizaje o estar netamente por medio de la web, mediatizados por medio de herramientas TIC, sino también la importancia de estar en clase presencial. Y allí esos comportamientos, con todas estas otras características, activarlas dentro de la clase, ¿sí? Si es un aprendizaje combinado del B-Learning, que es presencialidad con la virtualidad, entonces no podemos enfocarnos solamente con la parte virtual, sino también con cómo son o cómo hago uso de las otras características cuando estoy en esos espacios presenciales en clase dentro de la universidad. Pues el segundo actor, estas son las características del estudiante. El segundo actor, pues, viene siendo el docente, naturalmente. Si esto es era un modelo dialógico de entre dos personas, pues el docente no puede ser inherente a esto y tiene que tener también otras características. Características que son, pues, como que allí claramente las pueden ver: estar presente en ambientes virtuales de aprendizaje, tenerlas, construir espacios que le sirva al estudiante, en el cual donde el estudiante pueda ingresar
y tener clase allí sin el docente, eso en ese entonces, repito. Tener recursos de apoyo donde tenga diferentes elementos que puedan nutrir la clase y no solamente sea documentos, exposiciones y clase magistral. Documentos, exposiciones y clase virtual, magistral. Presentaciones y ya está. No, hay muchas herramientas que realmente ayudan a que el aprendizaje combinado se dé y que el docente 2.0 pueda ejercer muy bien esta actividad, así como los eventos en vivo. Tal vez no solamente programar o grabar clases para esos espacios o periodos muertos, sino también eventos donde pueda grabar, postear y también programar clases virtuales. En ese entonces no se hablaba de COVID, estamos hablando del 2019. En ese entonces ni se sospechaba que iba a haber COVID. Y esto se habla desde el principio de los 2000, desde los principios del 2000, perdón. De esto se estaba apropiando muchas universidades y muchos docentes en otras latitudes. Indicadores, manejar indicadores, el docente de hoy por hoy debe tener algunas cifras cuantificables donde él pueda mismo medir cuáles son esos resultados que está obteniendo, cómo estaba la situación actual, tomar diagnósticos al inicio de cada semestre y medir esas curvas de aprendizaje. Eso ayuda para que el docente pueda ser un poco más autocrítico, tener autoevaluación, que el docente pueda tomar decisiones frente a esos números. Por eso es tan importante manejar indicadores hasta en la docencia. Tener acceso a espacios multimedia como video streaming, podcast, videotutoriales, broadcasts, películas relacionadas con los temas pues, que se están brindando en clases, noticias de actualidad, canciones. Son muchos de los recursos que el docente puede usar como multimedia para que no solamente sea siempre el mismo tipo de actividades. Invitados, entrevistas virtuales con personalidades o invitados de empresas, de instituciones educativas, etcétera. Tener una comunicación, tener una comunicación 2.0 que también va muy de la mano con la actitud 2.0 del estudiante y estar partícipe y acostumbrado a esos ambientes digitales. En ese entonces era muy complicado. En ese entonces estábamos completamente acostumbrados los docentes, en 2019, 2010, y de ahí para atrás, a una presencialidad, y todo era presencialidad. ¿Para qué la virtualidad? Dejémosle eso a los programas y cursos que se dictan virtuales. Hoy tenemos otras realidades. Pero en ese entonces era otra cosa, como que era ajeno a las clases presenciales, y realmente no. Coaching y mentoring habla sobre estar ese apoyo, estar siempre constante y presente con los estudiantes, brindarles apoyo de manera mental, despertarles esas habilidades, impulsarlo y generarle confianza al estudiante para decirle, hey, tú puedes, tú tienes todas las capacidades, tienes toda la condición, todos somos inteligentes, no hay estudiante más inteligente, no hay persona más inteligente que otra, hay que desarrollar nuestras propias inteligencias. Pero eso, estamos hablando directamente de un músculo y el músculo hay que ejercitarlo, entonces tenemos que trabajar. Estar acompañando al estudiante, motivarlo, eso habla de toda esta característica de coaching y mentoring. Y la clase magistral, indefectiblemente, que tiene pues que el componente presencial, como también el estudiante lo tiene. Ese componente o esa característica de presencialidad, pues la clase magistral también tiene que estar. Pero también mediado por las tecnologías. En ese entonces me encontraba yo ya, en 2019, evaluando digitalmente dentro de un mismo claustro, dentro de un mismo espacio de clases. El estudiante conectado desde su celular en clase, pero resolviendo tal vez una actividad propuesta por mí en clase. El estudiante tal vez resolviendo un quiz o un PASI solamente desde su celular. Escaneando yo las evaluaciones sin tener que sentarme espacios de tiempo muy largo para calificar, pero yo escaneando por QR code, por códigos de QR a todos los estudiantes y ya teniendo resultados en tiempo real de sus evaluaciones ahí que teníamos en ese mismo espacio. Aplicar todas esas herramientas y toda esa virtualidad y digitalidad en
en la clase presencial. Eso es la clase magistral en un ambiente de e-learning. Me encontraba con historias y en algún momento yo también me encontré con una situación donde a veces sacrificaba espacios y tiempos de Semana Santa solamente calificando, donde se supone que ese era mi espacio de descanso, donde podía tener calidad de vida con mis familiares, etcétera. Pero no, se me pasaba media semana de Semana Santa, puentes festivos, muchos profes recordamos eso y tal vez algunos todavía padecemos de esas situaciones donde sacrificábamos tiempos que realmente eran de carácter de uso, de carácter personal. Estos espacios se nos llenaban nuestros escritorios y las casas con unos morros de pasis o de parciales o exámenes o trabajos, leyendo y calificando. Yo dije un momento, no, esto tiene que parar, tiene que haber alguna forma. No puede todo ser así tan análogo. Estamos en la era digital y eso fue lo que implementé, evaluaciones digitales, cualitativas y cuantitativas. Porque a veces entraba en discursos o en discusiones, perdón, con otros docentes donde no encontraban la forma de evaluar algo cualitativo, pero dentro de la misma discusión sí encontrábamos por ambas partes cómo si se puede valorar a un estudiante o encontrar que si el estudiante ha adquirido una competencia o un concepto o que ha logrado algún objetivo por medio de una evaluación, perdón, digital. Estos dos son los actores de los que se hablaban, tanto el estudiante como el docente, solamente dos actores. Pero mi propuesta, como les dije antes, eran los tres actores fundamentales en el e-learning integral. Pero para que sea integral, faltaba ese otro elemento, ese otro condimento, ese otro ingrediente para que sea integral, y era la institución educativa. Y la institución educativa, poco me encontré de autores que hablaran sobre la influencia y la pertinencia de la institución educativa para que participe y propicie espacios de aprendizaje combinados. A veces la institución, y en términos generales, dejaba esa responsabilidad en los docentes y en los estudiantes. Pues no, las instituciones educativas tenían una alta responsabilidad porque también tenían que propiciar espacios o recursos físicos dotados para que esto pudiera funcionar, donde tuviera el estudiante conexión, donde pudiera tener video beam, pudiera tener aprendizajes auditivos, y que en muchas de las aulas carecían de estos elementos. Eso es responsabilidad de la institución. Así como también la actualización de sus planes de estudios. ¿Para qué? Para que estos conceptos estén inmersos en las cartas descriptivas y en los proyectos docentes de cada curso que se abra o que se normalice o que se legalice, y allí voy a la parte institucional, se legalice desde estos documentos curriculares que estos modelos sí se puedan realizar, para no tener problemas más adelante cuando yo voy a abordar a un estudiante en sus tiempos supuestamente de descanso, pero que realmente el estudiante podría estar aprendiendo en esos momentos, y así lograr una formación enriquecida del profesional, ¿sí? El tema de la conectividad siempre ha sido cuestionada no solamente en esta universidad, sino en todas las universidades. La generación de un Wi-Fi que soporte a tanta cantidad de estudiantes es supremamente complicado y es un reto impresionante para las universidades. En muchas de las universidades actualmente todavía tienen problemas con el tema de la red Wi-Fi. Pues es mucho tráfico que se genera a la vez de tantos dispositivos conectados a una misma red. Por esa razón, encontrábamos espacios donde la universidad no tenía cobertura en términos de Wi-Fi, o si había cobertura, pues no había como la suficiente señal para poder tener como un gozo de este Wi-Fi totalmente perfecto. Pero eso era responsabilidad de la institución. Y si la institución carece de cada una de estas características, pues no puede propiciar un ambiente de aprendizaje combinado adecuado. Por esa razón, es importante que también la institución se involucre. Y no solamente en esta parte
recursos normativos, físicos, estructurales o de conectividad, sino también en la formación de los mismos formadores, de los mismos docentes, estarlos capacitando constantemente en herramientas TIC, en modelos de aprendizaje innovadores. Y eso no se veía en el 2019. Y darles dotación o propiciarles espacios también, darles dotación a los docentes para que puedan allí hacer clases virtuales, para que allí también pudieran hacer videotutoriales, para que allí pudieran hacer tal vez alguna entrevista, grabarla, subirla a la web y después que el estudiante consumiera ese contenido y después tener unos resultados que esperábamos, ¿cierto? Eso lo propicia la institución. Y este es los tres actores fundamentales en un proceso de aprendizaje. Y por eso está la ontología, hablando desde las características propias de cada componente, hablándolos como un ser. El ser estudiante, cuáles son esas características propias del estudiante que realmente aporten para un ambiente de aprendizaje combinado como este, también el docente y la institución. Pero todos estos componentes, todos estos tres espacios o estas tres áreas tienen realmente una relación más que convergencia. Convergen en un mismo modelo, en una misma metodología de aprendizaje y de enseñanza. Pero cada uno de estos componentes se relacionan directamente. Allí también fue, todo este modelo fue mi aportación a la comunidad científica, donde aporto este diseño, este modelo, y donde les puedo dar gráficamente a la comunidad cómo es que cada uno de estos actores están a la vez realizando todos en función actividades de B-Learning. Encontramos que en una posición central, focal, como lo más importante, al estudiante, sin decir que lo otro es menos importante, el estudiante en una posición central, donde esté cubierto por las características de un docente que es con quien tiene el contacto directo a primera mano, pero también la institución en una parte mucho más externa, pero que su posición o el código desde lo gráfico transmite que tiene una cobertura que abraza este modelo de aprendizaje combinado. Por eso está, y que respalda, y por eso está en esta posición. O por eso fue el diseño que propuse a la comunidad gráficamente de una manera circular. Y de esa forma también me permitió que cada una de esas características, tanto del estudiante como del docente y como de la institución, tuvieran relación. Pues tiene una lectura de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, según estén ubicados cada una de estas características. Tienen totalmente relación. Ahí ustedes lo podrán ver o viendo pues ya después la grabación, podrán encontrar un poco más a profundidad toda la relación que tiene cada una de las características del estudiante con herramientas digitales, ambientes virtuales de aprendizaje del docente y los recursos físicos que propicia la institución, y así sucesivamente. Esa fue la aportación. 2019. Termina 2019 y, oh sorpresa, ¿qué viene? Viene una pandemia mundial donde no estábamos preparados, donde no sabíamos cómo afrontar estos nuevos retos en términos pedagógicos y donde esto permeó todas las clases sociales, todos los niveles educativos, académicos, económicos, y el mundo colapsa. Y no sabemos qué hacer. De momento, cerramos todo, cada uno para su casa, y esperar a ver cómo le vamos a dar manejo a esto. Así empieza 2020, sin tener herramientas, sin haber planificado, sin haber planeado, sin saber cómo actuar y actuando como en un laboratorio, ensayo y error. Países, presidentes, donde se cuestionó presidentes desde sus discursos políticos, cómo lo asumieron, pero que realmente la forma más apropiada, dicen los expertos hoy en día, que la forma más apropiada de los presidentes asumir esto era decir la verdad. No, esto es nuevo para nosotros. No sabemos cómo actuar.
pero tengan la plena seguridad que vamos a trabajar bastante para saberlos llevar y aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos, y que es un discurso que se esperaba tener por parte de muchos de los presidentes. Pero esto le pasó a todos los países y permeó todas las áreas de la sociedad, y que realmente perjudicó en todos los espacios. Y trayéndolo a la parte educativa, que es la que hoy conversamos, perjudicó tanto que las universidades cierran sin saber qué vamos a hacer. Pasemos una semana a ver qué vamos a hacer sin clases, y empecemos a abrir, a improvisar espacios, como no lo hizo no solamente la universidad, como lo hizo miles de universidades en todo el mundo. Así fue, y todos empezamos a adaptarnos a unas nuevas condiciones y a unos nuevos espacios, a unas nuevas relaciones, a unos distanciamientos, a unas nuevas cosas que nunca hasta habíamos esperado o sospechado. Pero aquellos países que sí tal vez estaban aplicando estos aprendizajes combinados y que ya tenían una experiencia, no les fue más difícil. Fue mucho más fácil para ellos, y ellos empiezan a ejercer actividades que ya venían acostumbrados, porque los docentes ya estaban apropiados de estos modelos. En muchos de estos países tercermundistas o en vías de desarrollo, o como lo quieran denominar, no estábamos acostumbrados y no sabíamos cómo hacerlo. Tuvimos que repentizar, y esto afectó tanto a los estudiantes como a las instituciones y a los docentes. Pues a los estudiantes requirió que los estudiantes estuvieran también inmediatamente confinados, obligados a llevar su estudio a la casa. Tal vez muchos ni siquiera tenían computadores ni medios, y todavía aún carecemos de conectividad, de Wi-Fi. Empiezan los servicios en la casa, en nuestros hogares, a aumentar, y en unas condiciones de confinamiento donde no podíamos salir, y nos obligan prácticamente, entre comillas, valga la claridad, nos obligan a estar conectados, y que ahora las clases van a ser mediatizadas por herramientas virtuales, que no se llama virtualidad, que no se llaman clases virtuales, se llaman mediatizadas por herramientas virtuales, y que teníamos que adaptarnos a la fuerza, pero adaptarnos. Pero no solamente el estudiante, sino también los docentes, las universidades. El estudiante no estaba preparado, no tenía ni condiciones físicas, no tenía ni siquiera la actitud, la de estudiantes 2.0, ¿recuerdan? Ni siquiera tenían los recursos ni los espacios, pero era lo que había que hacerlo y empezar a aprender. Y más que aprender con H intermedia, para aferrarnos a lo que había. Empieza también otros fenómenos a surgir, como la deserción universitaria, académica, y muchos estudiantes empezaron a decir, no, pues más bien pauso mis estudios y más adelante continúo, o el próximo semestre no voy más y veremos a ver cuándo, porque otras condiciones, no solamente personales, sino externas, empezaron a afectar esto. Muchos de los padres de los estudiantes fueron renunciados de sus trabajos, y no habían ya, bueno, todo esto no es un secreto para todos ustedes. Ustedes vieron y vivieron toda esta situación, pero esto es como una parte de la reflexión. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue? Estamos haciendo un vuelo cronológico de todo desde mi punto de vista, cómo lo vi y cómo lo vivimos en la parte desde pandemia, ¿cierto? Encontramos que muchos de los estudiantes se vieron saturados de actividades y trabajo, pero era porque así era porque así era. Porque no solamente esta universidad, sino todas las universidades empezaron a usar ese tipo de mecanismos como respuesta a una situación donde no estábamos preparados. Todas las universidades tuvieron quejas de los estudiantes por el exceso de trabajo y actividades por parte de los docentes. No era solamente unas pocas o unas solas de Medellín. En todo el país se vivió esto, y fue criticado, fue
se escribieron columnas de opinión al respecto porque se estaba saturando al estudiante. Pero era una respuesta a unas condiciones por parte del docente por las que, repito, no estábamos preparados y era lo que prácticamente podíamos hacer para asegurarnos, entre comillas, que el estudiante sí estaba aprendiendo, por lo menos que sí estaba estudiando, así sea desde casa, que sí estaba estudiando. Entonces, en ese sentido, el estudiante llevó carga de esto. Pues empieza también otros fenómenos como la irreverencia de alzar mi voz de protesta y que no está mal, que debe ser así. Irreverencia como no encender la cámara. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué me van a obligar? ¿Cierto? Y sí, porque esas eran nuestras realidades en ese entonces. Y eso era yo como joven irreverente, que por mis condiciones de edad soy irreverente, pero ahora, pues oblíguenme a ver si pueden. Esa situación o irreverencia, por ejemplo, o estar en clase, pero no estar. Enciendo la cámara me conecto a clase, pero me voy y hago otras actividades. O, peor aún, hacer otras actividades simultáneas mientras supuestamente estoy en clase. Y esos fueron los fenómenos que empiezan a preocupar a las instituciones educativas. Para ir terminando, voy a agilizar un poco para que no me coja el tiempo, me disculpan, pero este tipo de situaciones de irreverencia, pues no era para más, se esperaba. La adaptación, fue difícil adaptarse los estudiantes en estas nuevas condiciones y donde ahora ya el estudiante ya está un poco más acostumbrado, ya tiene como más dinámicas, donde ya sabe cómo llevar el día a día de su clase y que bueno, ya la guardia empieza a bajar y que ya se empieza a adaptar, pero ya empieza otra vez a surgir la necesidad de presencialidad, de tener contacto con sus pares. Para los docentes fue igual. Para los docentes también hubo confinamiento, también hubo despidos masivos, porque muchos estudiantes bajaron, se desmatricularon o cancelaron semestre. Entonces, las instituciones, eso afecta a las instituciones y directamente a los docentes. Hubo saturación por parte de trabajo por parte de la institución a los docentes. También a los docentes nos tocó y también esto nos perjudicó. También sucedió. Hubo capacitaciones repentizadas, capacitaciones que se pudo hacer unos meses o años antes, pero que estábamos amañados en unos modelos obsoletos de aprendizaje y que ahora a la fuerza tenemos que aprender cómo hacer ahora estas clases. Pues recuerdan esos resultados tan relevantes que vimos o tal vez sí que vimos en la investigación cuantitativa. Yo en ese entonces ni siquiera sabía que iba a pasar una pandemia, pero me encontré con esas realidades y nos toca capacitarnos en términos generales, globalmente. El trabajo se nos mete a la casa y empezamos a ver en cámara abierta al perro ladrar y pasa el aguacate y pasa la señora barriendo, etcétera, una cantidad de fenómenos y situaciones que son irrisorias, pero que todo hizo parte de toda esta situación que realmente fue muy interesante y enriquecedora. Pero también nos empezamos a adaptar los docentes, empezamos a encontrar dinámicas, funcionalidad y nos empieza hasta a gustar. Pues también en otros momentos, otros quieren volver a la presencialidad o queremos volver a la presencialidad. Y las instituciones igual. Estamos hablando de 3 actores: estudiantes, docentes y universidades. Tener unos espacios y unos recursos físicos que no se pueden usar, limpios, donde ya no se cuestiona el rótulo de universidad, porque ya no convergen todo ese universo de generaciones, de culturas, etcétera. Les toca obligadamente ejercer pues los despidos masivos, empieza a ser como, asumir como un tipo de explotación laboral que realmente pues no es considerada como tal, pero fue como el rótulo que le puse. Y que también capacitaciones, hacer las capacitaciones capacitemos entonces a los docentes para que puedan enfrentar esto ahora.
los gastos administrativos empiezan a disminuir para las empresas, perdón, para las instituciones educativas de educación superior, y pues porque ya hay menos consumo de luz, de algunos recursos como el agua, como internet, etcétera. Y eso ya empieza es por parte de los docentes y los estudiantes. Pero las universidades también se empiezan a adaptar y ahora empiezan a condicionar, a prever y a planear, espero, muchas de ellas, que estén planeando cuándo volvemos, que cómo los vamos a recibir, porque después de una pandemia como esta no vamos a tener una normalidad como la teníamos antes. Vamos a tener unos momentos que indefectiblemente van a estar con las secuelas de este COVID y de esta pandemia. Y vuelve la presencialidad en la medida que todos los públicos de una universidad, tanto administrativos como docentes, como los universitarios, estemos ya tal vez vacunados, tal vez conservando distancias, tal vez ya con unos sistemas de seguridad, unos protocolos de bioseguridad en las instituciones. Entonces ya empezamos a prever que para tal vez el próximo semestre, perdón, ya haya una presencialidad, pero una presencialidad que aún se cuestiona por nuevas variantes, por las situaciones que vemos hoy en día a día. Esta es la situación y eso nos tocó ahora. A todos nos tocó y ahora tenemos que reflexionar para nuestro próximo año, porque antes no había unos modelos aplicados, ahora tuvimos la fortuna y con alguien hablaba hace poco y le decía, eso fue un agradable accidente, el tema del COVID, y me disculpan la expresión, no quiero herir susceptibilidades porque hay casos puntuales, pero fue un agradable accidente para la educación, para la academia, porque muchos de los países que no teníamos o que teníamos docentes que no estaban acostumbrados a espacios, a herramientas, a espacios digitales y herramientas digitales o a modelos pedagógicos, pues ya ahora ya tenemos unas condiciones diferentes. Y lo mismo el estudiante, no solamente el docente. Y lo mismo las instituciones. Pues el estudiante de hoy en día, la reflexión es ¿cuál? La reflexión del estudiante de hoy en día es ¿cuál? ¿Será que cuando vuelva la presencialidad, lo único diferente va a ser un tapabocas? ¿O ya podría yo estar pensando en ser un estudiante 2.0? Porque ya estoy más acostumbrado a estas herramientas digitales. Esa es la reflexión para los estudiantes que están aquí presentes y que es lo que les quiero dejar a ustedes para que reflexionemos al respecto. ¿Qué es ser un estudiante 2.0? Pues ahí lo vimos. ¿Qué es ser un estudiante hoy digital? ¿Qué competencias les da eso a ustedes para ser el profesional del futuro? O, como vemos allí en las imágenes, vienen nuevas generaciones que ya están muy adaptadas al ámbito digital y que muchos de aquí van a ser educadores y sí se están formando para esas generaciones que vienen. Pues para estar preparados hay que asumir estas características del estudiante para el e-learning y que esperemos esos públicos que vienen. No solamente para los estudiantes que ahora son estudiantes y que más adelante van a ser docentes o pedagogos, sino también para las instituciones, los profesores. Como estudiante, en la pandemia, en esta presencialidad que se viene, ¿cómo va a ser mi nivel crítico? ¿Será que le voy a pedir a mi docente que genere contenidos para estudiar sobre ellos? ¿Será que le voy a pedir al docente que siga generando, no solo que siga generando contenidos, sino que también continúe con esos espacios virtuales? ¿Tengo yo la capacidad como estudiante de ser autocrítico y decir, yo quiero seguir diferenciándome de los demás o me voy a diferenciar de los demás y voy a pedir que sea más enriquecida y que estos modelos de aprendizaje sí nos apropiemos? Ya tenemos una oportunidad y hemos avanzado más o menos un 60 o 70%. El resto, el 30% será adaptar lo que ya veníamos haciendo antes del COVID. Pero ese 60% es que ya tenemos en la gran mayoría de las casas, de los hogares donde hay estudiantes universitarios, ya por lo menos tenemos
un computador prudente para poder trabajar. Ya tenemos conexión Wi-Fi, tenemos dispositivos. Estoy generalizando, espero que me entiendan. Estoy generalizando. Pero ya hoy, después de 1 año y medio de clases mediatizadas por herramientas digitales, ya ahora es diferente. Entonces, esa presencialidad que vamos a vivir el próximo semestre, no podemos esperar que sea igual o volver a lo que estábamos antes, desde el punto de vista como estudiante. Vemos los públicos del futuro. Ahora, ¿cómo voy a ser yo como profesional? El campo laboral está demandando hoy en día estudiantes de cualquier área cuantificables, que sean quants, que tal vez puedan cuantificar todos sus ejercicios y expresar, rendir informes de una manera cuantitativa, también cualitativa, que pueda él tener la capacidad de expresar todos sus ejercicios que ha realizado durante esa actividad profesional de una manera muy asertiva. Y todo esto, lo que estamos viviendo, les ha generado competencias. Tal vez no los vemos como estudiantes. Tal vez no las estemos o no las veamos así prácticas como que realmente sí estoy competente en ámbitos digitales. Ahora sí estoy tan cuantitativo como quisiera o como para diferenciarme en el mercado donde vivo en un país con tan altas tasas de desempleo. ¿Cómo pretendo yo que una empresa me contrate a mí ante 2.000 hojas de vida? ¿Por qué esa empresa me debe contratar a mí o esa institución? ¿Qué tengo yo de diferente como estudiante o como profesional para que me elijan a mí y no las 1.998 hojas de vida? Abrimos CompuTrabajo y ustedes pueden ver las valoraciones de las hojas de vida y son cantidades infinitas. Eso es a la suerte y esa es la condición de nuestro país. Lo importante es que tienen la oportunidad. Tienen la oportunidad, primero, porque ya tienen o tenemos, como estudiante, porque soy también estudiante, tenemos la oportunidad de que ya aprendimos y ya nos acostumbramos y ya tenemos las herramientas digitales y todo esto. Ahora, ¿cómo me voy a preparar para el próximo 2022? Estamos a puertas de unos meses. ¿Qué voy a hacer este tiempo para prepararme para ese 2022? Tengo 4 meses, 5 meses para enfrentarlo. Tenemos el tiempo. Esa es la oportunidad que tenemos. Y esa es mi reflexión que les quiero plantear a los muchachos, a todos los estudiantes. Pero también hay reflexiones para nosotros como los docentes. Porque ya tenemos esta experiencia virtual también, así como los estudiantes. Pero la presencialidad es volver a lo mismo. Ir a dar clases, pararme magistralmente ante un auditorio mediados por un video beam y volver a lo mismo, solo que tenemos tapabocas. O yo como docente tal vez me la puedo quitar porque estoy dictando el discurso. La reflexión como docente es, este tiempo de pandemia me ha generado a mí competencias para considerarme yo mismo como docente, un docente 2.0. Esas reflexiones las planteo no para los docentes que están presentes dentro de la charla, sino también para mí, como autocrítico, como ser autoevaluable que debemos ser como profesionales. ¿Realmente estoy generando contenidos suficientes hoy para que el día de mañana me puedan servir para las clases del futuro, del 2022? Hombre, tengo muchas clases grabadas. Pues por lo menos esperaríamos que ya tengamos un blog, que ya tengamos un canal audiovisual en Twitch, en YouTube, en Vimeo, donde pueda estar colgando todas las grabaciones de clase. Seguramente esas nos van a servir para el próximo año. Hay ejercicios tan no imposibles que a veces de pronto nosotros mismos como docentes, nosotros mismos como docentes nos ponemos barreras mentales donde decimos, pero ¿cómo puedo hacer esto? Pero realmente esto parte desde una simple asesoría a un estudiante, donde puedo grabar esa asesoría y convertirla en un podcast. Y ya, eso es todo. Y subirla a un blog, donde después de que yo la suba a un blog, le genero una entradilla a ese podcast, a esa grabación, con 2 párrafos de redacción y ya estoy generando contenidos.
Contenidos desde la parte académica educativa, porque esa palabra nace en la educación, los contenidos que deben ser de carácter actitudinal, procedimental y conceptual. No los contenidos de youtuber, de EPA Colombia, de Juanchito, yo no sé qué, bueno, etcétera. Porque eso no son contenidos. Nosotros sí generamos contenidos y nosotros los docentes podemos hacerlo y lo estamos haciendo, pero tenemos estos 4 meses para prepararnos para la presencialidad, pero no para ir a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, sino para ser ese docente 2.0 y orgullosamente reflejar en mis estudiantes una educación avanzada. Podemos estar generando conocimiento, podemos abrir el blog y escribir. Tenemos este tiempo de este semestre para prepararnos y tener mucho material muy bueno, enriquecido para nuestras clases futuras. Y cuando nosotros como docentes que ya empezamos a adaptar esto y encontramos resultados con likes, comentarios y una cantidad de views que sobrepasan los 7.000 views, de otras latitudes, que uno se empieza a entusiasmar como docente y uno dice, wow, esto, mis clases magistrales están no solamente llegándole a mis docentes de mi universidad, sino que de otras partes del mundo me están viendo y están aprendiendo de mis clases. Y ahí es cuando el docente nos entusiasmamos y empezamos ya a adornar y empezar a generar tal vez no solo las entradillas a las publicaciones en blog, sino también a los podcasts, generarle un cabezote y una cortinilla de salida, tal vez hacer las grabaciones un poco más interesantes, tal vez generar fondos virtuales, tal vez una cantidad de cosas que realmente, al ver el impacto que está causando desde ahora, esas publicaciones nos entusiasman. No es fácil, colegas que están aquí dentro de la charla. No es fácil, porque al principio puede ser muy desmotivante cuando ni un estudiante te comenta o tal vez ni le da likes o tal vez hasta viciarlos para que lo hagan. Hey muchachos, comenten. Hey muchachos, escriban. Pregunten. Abrimos un foro y no, escriban, por favor. Hey muchachos, por lo menos like. Suscríbase a mi canal. Pero cuando empezamos a ver los resultados, eso es a través del tiempo, empezamos a ver que sí funciona y ahí es donde generamos constancia. Esa es la reflexión. Hay que ser constantes también. No claudicar, no parar. Por lo menos generar un plan de generación de contenidos donde por lo menos haga uno solamente un mes o cada mes haga un contenido o después 2 al mes o 1 semanal y ahí empezamos a ver. Esa es la reflexión para estudiantes, para docentes y para las universidades que también no son inherentes a esto. Para los estudiantes, para las instituciones, realmente este tiempo nos ha servido para acondicionar nuestra institución, nuestras aulas, para que este tipo de modelos de aprendizaje se den. Fíjense la posición de la institución, que es una parte externa que abraza a los otros dos actores, al docente y al estudiante. Es una responsabilidad infinita. Es un actor que tiene mucha importancia y relevancia ante estos modelos, en la parte externa. Pero si estoy dotando la universidad, si estoy generando recursos físicos para los docentes y para los estudiantes, actualizaciones, institucional en la parte normativa, en las cartas descriptivas, en la parte de reglamento estudiantil. Estoy generando mejores condiciones de conectividad. ¿Sigo formando a mis docentes o solamente fue cuando nos encontramos con la pandemia y ya está? Ya, esos chips ya se les instauró o podemos seguirlo haciendo. Tenemos que ser autocríticos en todas las partes y de una manera mucho más global y objetiva, donde realmente esta pandemia nos deje muchos aprendizajes, no solamente de lavarnos las manos, tener unos sistemas de bioseguridad, distanciarnos un poco, conservar el tapabocas, sino también en este ámbito académico donde nos quedan estos 6 meses para prepararnos a un futuro muy cercano, que es dentro de pocos meses y que todavía podemos. Y lo digo porque
todas las universidades, todas las instituciones de educación superior deben estar en función de esto. Hoy en día, después de una pandemia, cuando ya tenemos los docentes capacitados, ya tenemos unos docentes acostumbrados, ya tenemos unos docentes con herramientas y todo esto, ya tenemos unos estudiantes que están también adaptados, pero también como institución debo ayudar y aportar a que los ambientes virtuales, perdón, los ambientes de B-Learning, la atmósfera de B-Learning se completen. Uno no puede actuar sin el otro, no puede ser solamente el estudiante sin el docente o sin la institución, o solamente el docente y la institución si no está el estudiante con disposición. Esto es todos y todos tenemos la misma oportunidad estos pocos meses para volver a vivir o una presencialidad normal como la teníamos antes o una nueva presencialidad para diferenciarnos ante el mundo, no solamente localmente. Señores, estas son las reflexiones, es lo que tengo para ustedes. Yo tengo para los docentes, no esperaba presencia de tantos estudiantes, pero para los docentes y colegas tengo un regalo para darles. Tengo un Box Tools que también por medio de la directora Sandra Juliet se los puedo hacer llegar para que en ese Box Tools, es muy simple, un archivito en Excel, me comprometo con ustedes, enviarle una cantidad de herramientas digitales que no necesariamente tienen ustedes que instalar en sus ordenadores, sino también son gratuitas y que no requieren instalarlas. Y que los va a sacar de apuros tanto al estudiante cuando esté en el ejercicio profesional, tanto al docente donde pueda encontrar un espacio donde pueda escudriñar y encontrar una herramienta precisa tal vez para editar, para hacer podcast gratuitos sin necesidad de instalar nada, sino solo subir un audio grabado desde el smartphone o desde las clases que estamos grabando. También, y también pues para que puedan ustedes y todos puedan recurrir a ella y encontrar herramientas que en cualquier momento los pueda sacar de aprietos. Muchas gracias a todos, muchas gracias al programa, a la facultad por permitirme este espacio y espero haberles llegado con lo que les quería manifestar y que reflexionemos todos. Directora. Bueno, profe, muchísimas gracias. De verdad que muy aterrizado este discurso, sobre todo para la realidad que estamos viviendo actualmente. No sé si de pronto pudiéramos tener en estos 10 minuticos alguna retroalimentación de estudiantes o docentes sobre esta charla que tuvimos en la tarde de hoy, porque finalizamos a las 3 de la tarde la charla y invito a los profesores del programa de la licenciatura que a las 3 continúan conectados para continuar con nuestro comité curricular del día de hoy. Abrimos el micrófono entonces para alguno de los participantes. Muy buenas tardes. A ver, ahí una vez, Carlitos. Carlitos, te cedo la palabra. No, pero yo no es para el debate o para las preguntas. No, agradecer a Carlos Andrés Trejos Gil por su magnífica intervención. Esto creo que más que un conversatorio es un llamado a la praxis docente. Realmente es una forma de decirnos el camino es este, ¿vale? Me parece muy pertinente el que nos podamos llamar en el 2022 Docentes 2.0, perdón, y agradecerle a cada uno de los participantes a este encuentro su asistencia. Asimismo, en el chat de esta plataforma de Zoom encuentran, y por favor diligencienlo, apenas tenemos 29 asistencias cuando tenemos un grupo de 41. Entonces, les pido que por favor diligencien la asistencia y también la encuesta de satisfacción. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, un saludito al profe Carlos. Qué bueno tenerte por aquí. Qué bueno escucharte, profe. Creo que el programa, la facultad ha crecido mucho. Esta pandemia nos ha llevado mucho a los maestros a reflexionar realmente en esas otras formas y en esas otras posibilidades de transformar el cómo, porque creo que el qué está muy claro
dentro de las cartas descriptivas y dentro de todo lo que nosotros asumimos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, agradecer mucho que nos traigas y nos expongas resultados de investigación, porque nosotros, claro, vamos teniendo claro que eso es importantísimo, que esta modalidad es muy importante, pero cuando uno va viendo que como resultado de investigación tiene un alto impacto y que realmente esto es cierto, o sea, que no es solo ni siquiera porque otros lo han hecho, sino que hay experiencias cercanas exitosas, que esto nos lleva obviamente, uno dice, más trabajo a estudiar, pues creo que es un reto para todos irlo asumiendo con cariño, con despacio. Lo primero es creer que esta posibilidad, incluso cuando volvamos a la universidad, va a ser una gran alternativa y una gran posibilidad para todos. Ahorita cuando hablabas al inicio del tema del reconocimiento de con quiénes estoy, cuáles son mis estudiantes, es muy importante. Y nosotros vamos haciendo la caracterización del programa y nos damos cuenta de que la gran parte de nuestros estudiantes son estudiantes muy jóvenes, ¿cierto? Entonces tú lo decías, están dentro de todas esas características de los millennials, pero incluso nosotros también, dentro de todo ese ejercicio, claro, cómo aprendemos, esos estilos de aprendizaje también del maestro. Agradezco la invitación y pues claro, recibimos con mucho cariño también para seguir trabajando nosotros todas las herramientas, todas las aplicaciones y demás elementos que obviamente pues van a enriquecer nuestra labor. Buena tarde. Muchas gracias, Viviana, Carlos Andrés. Se me había olvidado decir una reflexión y que era muy importante también con respecto a lo que me dices, Viviana, y es muy cierto. Tenemos la oportunidad de tener muchas experiencias en clase que podemos tal vez transformarlas a investigación, generar publicación, generar conocimiento científico con respecto a estas experiencias y que hay veces que se nos va como agua entre los dedos si no las plasmamos, si no las hacemos o no las convertimos. Este proyecto tuve la oportunidad de presentarlo también a la alcaldía de Medellín, donde fue gratamente aceptado, donde hay otro tipo, pues parte de acá, parte de esta investigación, de estas experiencias para implementarse en todos los colegios. Y sí, claro, realmente estoy muy agradecido con ustedes por la disposición, por estar allí, por este espacio que me brindan. De verdad que sí. Muchas gracias. Directora. Muchas gracias, profe. No sé si alguien más quiera tomar la Preguntas. palabra de los estudiantes o de los profes. Profe, bueno, el chat nos han dicho que muchas gracias por el evento. Creo que de verdad nos dejas una reflexión bien importante de ese trabajo cooperativo y colaborativo que se debe dar en esa tríada estudiante, docente e institución. Y creo que esa es una gran responsabilidad que todos tenemos y es una responsabilidad compartida en estos procesos de aprendizaje, sobre todo en el aula de educación superior. Muchas gracias de verdad, profe, nuevamente por tu participación, por tu palabra y tu discurso hoy en este encuentro de maestros. Creo que fue muy enriquecedor para nosotros escuchar desde otra perspectiva y desde otra experiencia pedagógica y desde la experiencia que has tenido como maestro en estos procesos de aprendizaje. Entonces, de verdad, infinitas gracias. Gracias a todos los participantes al encuentro. Gracias también a quienes se conectaron a través de Facebook Live, que luego te pasaremos el dato exacto. Aquí tenemos 41 personas conectadas, pero en Facebook Live tuvimos más de 70 personas que estuvieron también allí alrededor de este conversatorio. Entonces, muy interesante, profe, de verdad, y quisiéramos volverte a tener en una futura oportunidad con nosotros. Gracias Claro a que sí. todos. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, nos desconectamos ya de Facebook.